Muy bien, buenas tardes. Para ser puntuales, estoy empezando, ya empecé a grabar. Buenas tardes a todos, somos 27, ¿sí? Recuerden que esta clase queda grabada. Mi nombre es Alfonsina Giraldes, ¿sí? Algunos me conocerán porque me deben tener como tutora en sus comisiones, eh, otros por ahí no. Así que bueno, les doy un saludo desde acá, desde Salta, que está lloviendo mucho y está un poquito más fresco, ¿sí? Bienvenidos a todos. Buenas tardes, Ezequiel. Bienvenidos a todos. Y les doy la bienvenida a esta clase de filosofía, en donde lo que vamos a hacer hoy es tratar de plantear un poco lo que es la introducción a la filosofía, ¿sí? Vamos a hacer un análisis introductorio acerca de qué trata la filosofía, cuál es su objeto de estudio, eh, qué diferencia hay entre las ciencias, ¿sí? Entre la ciencia y la filosofía, un poco lo que son los modos de saber, ¿sí? Lo que son hoy las ramas de la filosofía y la distinción eh, bueno, actual entre filosofía y ciencia, ¿sí? Para eso yo tengo como una pequeña presentación que simplemente es a modo de no aburrirnos tanto de verla a la profe hablando simplemente. Esperen que la abra. Bien, acá está. Bien, ahí la comparto. Enseguida les aparece. Ahí estamos. Como para introducir esta primera parte. ¿Sí? Todo el que quiera hacer preguntas, buenas tardes, el que quiera hacer preguntas, simplemente se abre el micrófono o escribe acá en el chat, ¿sí? Yo por ahí estoy pasando del presi a la clase, entonces cuando escriban en el chat yo los escucho, pero por ahí me demoro un ratito en leerlos, ¿sí? Bueno, la filosofía. ¿Qué es esto de la filosofía? ¿Qué hace la filosofía? ¿Qué se dedica la filosofía? Seguramente muchos de ustedes, quizás en el secundario o en otra carrera previa que quizás emprendieron, quizás vieron filosofía y quizás muchos de ustedes no. Eh, y muchos de ustedes, este es un gran desafío para los docentes de filosofía, enseñar filosofía en aquellas carreras que no son propiamente carreras de filosofía o que incluso están alejadas, ¿no?, del ámbito humanístico, como puede ser la carrera de ustedes, ¿sí? Contador, administración de empresa. ¿Por qué? Y porque de alguna manera muchos de ustedes que quizás no tuvieron o sí tuvieron filosofía en el colegio o en alguna otra carrera previa, se preguntarán para qué o por qué estudiar filosofía en una carrera como esta. Yo no elegí esto, yo elegí otra cosa y aparece esta señora filosofía. Y lo que nos lleva a muchas preguntas que son súper interesantes, ¿no? Es decir, ¿qué es la filosofía? ¿Cuándo nació? ¿Por qué estudiarla? ¿Qué tengo que ver yo con la filosofía? Y fíjense que ahí aparecen algunas palabras, ¿no? Dice, la filosofía busca, cuestiona, reflexiona, pregunta, critica, en un sentido de crítica positivo, porque para la filosofía la crítica tiene un sentido bastante positivo, igual que podríamos haber puesto problematizar. Son acciones que la filosofía realiza y que quizás a muchos de ustedes les llamará la atención porque dirán, bueno, pero esto también lo hace la ciencia. La ciencia también busca, también cuestiona, también reflexiona, también pregunta. Pero hay una diferencia actual, y digo actual porque ya enseguida, en un rato, yo les voy a contar un poco cómo se fue desarrollando a lo largo de la historia esto, entre la filosofía y la ciencia. El tipo de preguntas que se hace el filósofo es un tipo de pregunta diferente a la pregunta científica hoy, ¿sí? Después les voy a contar por qué digo hoy. Porque yo siempre digo que la filosofía tiene preguntas difíciles, preguntas cuyas respuestas no son fáciles
y son preguntas con un alto nivel de generalidad y que busca de alguna manera, una palabra que ahí no puse, busca problematizar la realidad. Yo siempre digo que cuando yo tengo que dar una clase pequeñita de filosofía en algún ámbito que no es filosófico, uno de mis primeros desafíos es intentar que los alumnos, que las personas puedan ver un problema donde quizás antes no lo veían, ¿sí? Un problema filosófico en donde quizás antes no lo podían ver. ¿A qué me refiero con esto? Voy a usar de nuevo acá el concepto o la palabra problema en un sentido bastante positivo, porque en nuestro lenguaje cotidiano parece que tener problemas es malo y que los problemas son malos. Y la filosofía lo que hace permanentemente es problematizar y no lo toma como algo negativo. Lo toma como una suerte de cuestionamiento, de desenmascaramiento de la realidad, en donde yo comienzo a ver algo que hasta hace poco no podía ver. Yo siempre digo que la filosofía es como si yo les regalara a ustedes un par de lentes diferentes, nuevos, que les va a permitir ver la realidad desde otro lugar. Yo a veces cuando a los alumnos les enseño qué es la filosofía, comparo esto de la filosofía con un cuentito que a mí me gusta contarles, que se llama, es una parábola budista, que es la parábola de los 6 ciegos y el elefante, que quizás algunos de ustedes la conocen. Esta parábola dice que en un pueblo habían 6 ciegos de nacimiento que son convocados por un emperador. Estos 6 ciegos nunca habían conocido un elefante, y me detengo acá porque quizás, como nosotros la mayoría, espero que todos seamos videntes, podemos ver, no nos imaginamos lo que es conocer sin vista, pero estos ciegos nunca habían entrado en contacto con un elefante más allá de que no lo pudieran ver. Entonces el emperador coloca a cada ciego adelante de una parte del elefante. Entonces un ciego toca la cola, el otro ciego toca la pierna, el otro ciego toca la oreja, el otro toca la trompa, el otro el lomo, etc. Y una vez que tocaron al elefante, cada uno tocó una parte, el emperador los llamó y les preguntó, bueno, ahora díganme qué es un elefante. Y cada uno de los ciegos comenzó a relatar una versión diferente. Por ejemplo, un ciego, bien, bien, ahí así es muy conocida esta parábola. Un ciego dijo, bueno, el elefante es como una cuerda, porque él estaba tocando la cola. Y el otro ciego dijo, no, no, el elefante es como una serpiente porque él estaba tocando la trompa. Y el otro ciego dijo, no, el elefante es como una gran pared porque él estaba tocando el lomo. Y otro dijo, no, es como un gran plato porque él estaba tocando la oreja. El otro dijo, no, no, es como un tronco porque él estaba tocando la pierna. Y así, no sé si me falta alguno, pero, bien, 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 a lo mejor era yo la que hablaba de esa historia en el video de clase. Cada ciego tocó una parte diferente y, digamos, de alguna manera, cada ciego tenía una perspectiva diferente del elefante. ¿Qué pasó? O sea, si ustedes se ponen a pensar, justamente hay muchas preguntas que nos puede sugerir este cuento, ¿no? Un montón de preguntas, muchas. Después me gustaría que me compartan alguna, piensen en alguna pregunta. De hecho, cada vez que lo converso con mis alumnos a este cuento, surgen nuevas interpretaciones y perspectivas. Pero la primera cosa que yo quiero que observen es la siguiente. ¿Cada ciego dijo algo diferente del elefante? Primero y principal porque cada uno de los ciegos está parado en un lugar diferente con respecto al elefante. De la misma manera que los ciegos, nosotros estamos parados en lugares diferentes frente a la realidad. No solamente en lugares físicos diferentes, sino también en lugares existenciales diferentes. En lugares físicos y espaciales y temporales diferentes.
Yo soy de Salta, capital, he nacido en el año 78, tengo 2 hijos, tengo un marido, soy profesora de la Universidad Católica. Pero después también, dentro de todo eso, el espacio, Salta, tiempo, año 2023, también están los lugares existenciales, y le hablé de lugares existenciales. Estoy casada, tengo hijos, estudié filosofía, estudio en la Universidad Católica, trabajo en la Universidad Católica de Salta. Es decir, les podría hablar de si soy creyente o no creyente, de cuál es mi religión, ideología política, etcétera. Todos esos son lugares existenciales diferentes. Y cada uno de nosotros ve la realidad y habla de la realidad desde esos lugares existenciales diferentes. ¿Alguien levantó la mano? ¿Querían preguntar algo? ¿O se levantó por equivocación? Me detengo un minuto. ¿No? Eliana. Estás con el micrófono activado, que será, no, Alejandro me parece que está con el micrófono activado. ¿Querrás decir algo, Alejandro? ¿No? Bueno, continúo. Cualquier cosa me decís, Alejandro. Entonces, nosotros estamos parados en lugares existenciales, espaciales y temporales diferentes, lo cual nos lleva a tener distintas perspectivas de la realidad. Nosotros podríamos preguntar muchas cosas. Una de las cosas que nos podremos preguntar es si los ciegos tienen la verdad, son dueños de la verdad. Y en algún punto podríamos decir que no. Y que, a ver, que alguna perspectiva de la verdad tienen. El problema es cuando el ciego dice el elefante es como una cuerda. Ahí, fíjense que esto es un reduccionismo, porque el ciego está reduciendo el elefante a la cuerda. Distinto es que el ciego hubiera dicho, lo que yo percibo del elefante es tal cosa. Pero evidentemente cada ciego tiene una perspectiva limitada. No puede llegar a la contemplación total del elefante. Y quizás una actitud filosófica sería la de aquel ciego que comenzara a recorrer a todo el elefante o que comenzara a conversar con los otros ciegos para intercambiar, ¿sí? Y ver y comprender qué es lo que cada uno de los otros ciegos puede percibir. Y no sé si podrán ver la verdad de manera absoluta. Verla no pueden, porque, y ahí me encanta el simbolismo de la ceguera, Alejo, porque fíjate que en algún punto, por más que un ciego charle con los otros ciegos o que los recorra el elefante en su totalidad, siempre va a haber una dimensión del elefante que se le va a escapar al ciego y que es la dimensión visual. Y el simbolismo de la ceguera me parece maravilloso para llevarlo como analogía a nuestra realidad. Porque si ustedes se ponen a pensar, a nosotros siempre hay algo de la realidad que se nos escapa. ¿Por qué? Porque nunca, y ahí te respondo, Micaela, porque nunca podemos de alguna manera aprender, ¿no? Con H intermedia esa realidad en su totalidad. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué, Micaela, sí podemos quizás aproximarnos a la verdad, pero nunca tenerla en su totalidad? Porque evidentemente, chicos, somos limitados. Hay una finitud nuestra en la posibilidad y capacidad de conocer, ¿no? Somos finitos. Darío Stanriver dice de que una de las cosas, ¿no?, que podemos decir de la filosofía es que la filosofía nos permite hacernos consciente del carácter finito de nuestra existencia. Nosotros haciendo filosofía nos damos cuenta que nuestra perspectiva es limitada y como dice Alejo, tomo lo que vos decís, Alejo, cada uno de nosotros tenemos una interpretación de la realidad, una interpretación desde nuestro lugar. Y efectivamente, esa interpretación es limitada. Hacer filosofía, Alejo, es tomar conciencia de que nosotros cuando nos aproximamos a la realidad, lo hacemos a partir de una interpretación y tomar conciencia de lo limitado de esa interpretación, ¿sí? Dice Lucía, ¿por qué es como lo interpreta cada persona? Porque
Cada uno, fíjate, conoce la realidad desde lo que cada uno es. Dice Nietzsche, las cosas no son lo que son lo que somos. Nosotros, vos conocés la realidad y al conocerla, para poder apropiarte, porque fíjate que el conocimiento es un modo de apropiarte de la realidad, indefectiblemente vos haces pasar esa realidad a través del filtro de tu conocimiento. Y tenés un montón de filtros, Lucía. Tenés desde filtros cognitivos y sensibles. Por ejemplo, una persona que es daltónica no va a percibir los colores de la misma manera que yo. Y aún no siendo daltónicos, no tenemos plena conciencia si la forma en la que yo percibo los colores es exactamente igual a la forma en la que vos percibís los colores. Tenemos conocimiento limitado, ahora te leo, Neri, digamos porque nuestros sentidos son limitados e inclusive nuestra conciencia, nuestro conocimiento intelectual es limitado. A eso sumarle limitaciones de tipo física, de tipo espacial, temporal, que vienen con la física, y también de tipo existencial. Cada uno de nosotros conoce la realidad desde lo que leyó, desde lo que uno es, desde lo que uno aprendió, desde la religión que profesa, desde los conocimientos y las ideas políticas que uno tiene, históricas, sociales y culturales. Ahora los leo. Entonces, todo ese conocimiento pasa por ese filtro y vos conoces desde esa perspectiva y desde esa interpretación. Pero hacer filosofía es tomar conciencia de eso. ¿Para qué? Para poder moverte a un estudio crítico de la verdad. Y cuando vos tomás conciencia de eso, vos comenzaste a problematizar la realidad. ¿Por qué? Porque vos comenzaste a ver algo que el otro ciego que está a tu lado no lo puede ver. ¿Qué te diste ver en un sentido simbólico, no? Estamos hablando de ciegos en un sentido figurativo. Vos podés darte cuenta de que vos estás percibiendo una perspectiva de la realidad. Fíjate que en el cuento, el ciego que toca la cola dice el elefante es como una cuerda. ¿Y por qué no dijo como una manguera? ¿Y por qué no dijo como un cordón? Porque evidentemente este ciego conocía cuerdas y desde ese conocimiento conoce la realidad. Hay un dicho que dice que el que tiene un martillo en la frente solo ve clavos. O sea, yo veo desde lo que yo soy, yo conozco desde lo que yo soy. Hacer filosofía es la invitación a que yo les doy unos lentes nuevos, les digo a los chicos, pónganselo y puedo comenzar a percibir la realidad desde otra perspectiva un poquito más amplia, siendo crítica y sabiendo que mi perspectiva siempre es limitada. Las leo. Dice Neri, pero independientemente de cómo se ve, hay una realidad, hay una verdad. ¿Qué es el elefante? Un conjunto de átomos que conforman un ser vivo. Por más que hablen desde distintos puntos, hay una verdad que existe. Bien, ahora te respondo, Neri. Y dice Lucía, claro, como lo ve cada uno. Bien, te hago un análisis, te lo peleo, te peleo tu perspectiva, Neri. A ver, hay una postura filosófica que diría, mira, más allá de que cada uno tenga su perspectiva, evidentemente hay un elefante, hay una verdad del elefante. Yo te diré que esa perspectiva filosófica, que no lo quiero complicar mucho ahora, pero es una perspectiva más clásica, ontológica, metafísica. Pero inclusive la filosofía, más allá de esa actitud ontológica, hasta se va a cuestionar la existencia del elefante. Porque fíjate, Neri, que vos decís, hay una verdad porque hay un elefante. Y me decís, es un conjunto de átomos que conforma un ser vivo. Acá hay muchas categorías que me trajiste, Neri. Me trajiste la categoría de átomo, me trajiste la categoría de ser vivo. Y yo te diría, ¿quién te dijo eso? ¿Quién te dijo que el elefante, que me podrías haber dicho es un animal, me has dicho directamente es un ser vivo, me has hablado de conjunto de átomos, y me puede decir, me lo dijo la profesora. Bien, ¿y dónde lo sacó la profesora? Y la profesora lo sacó de la ciencia. Y yo te pregunto, ¿y de dónde lo sacó la ciencia? ¿La ciencia anduvo por la selva o el químico anduvo por la selva y se encontró átomos formando un elefante o se encontró al ser vivo? ¿Se encontró al elefante? No, se encontró una realidad que la ciencia la categorizó, la clasificó, le puso un nombre y la metió dentro de una clasificación.
Fíjate que yo ya te estoy hasta problematizando y cuestionando las categorías y conceptos desde las cuales nosotros pensamos, y ya los leo. Porque alguno de nosotros puede decir, bueno, de hecho una vez en un secundario me dijo una profe, ya me tienen harto los ciegos. El elefante es un animal y punto. Y yo le dije esto que le estoy diciendo a Neri, y dice, bueno, ¿y quién te dijo que es un animal? Bueno, la profesora, y la profesora nos sacó de la ciencia. Bueno, ¿la ciencia dónde lo sacó? Anduvo caminando por la selva y se encontró el animal. No, esa fue una clasificación y una categoría que le permitió a la ciencia apropiarse de esa realidad para hacerla más sencilla para estudiarla, y la clasificó en seres vivos, y los seres vivos en animales y plantas, y los animales en mamíferos y no mamíferos, y etcétera. Y hacer filosofía también es la posibilidad de cuestionar hasta esas categorías y preguntarte, ¿realmente el elefante es un animal o nosotros lo categorizamos así? ¿Y qué significa para nosotros ser animal? Te tiro una bomba, después pensalo vos. Históricamente hemos distinguido plantas, animales y hombres. Hemos considerado que el hombre es el ser superior en el orden del reino de los seres vivientes. La pregunta es por qué, en base a qué hemos hecho esta categorización. Es decir, qué clasificaciones y categorías previas estamos usando. ¿Se dan cuenta que hacer filosofía es poner en cuestionamiento absolutamente todo? Nuestras creencias, nuestras clasificaciones, nuestras definiciones, nuestros conceptos, y ahí lo leo a Alejo. Entonces, en definitiva, la filosofía es más amplia que la ciencia, y las ciencias necesitan de la filosofía, ¿sí? Lo leo a Alejo. Dice, pero la realidad del elefante físico sería un patrón para darle un significado y un orden a algo, para estudiarlo. Exactamente, Alejo. Dice, poner en duda para llegar a un origen. Exactamente, Ezequiel. Dice Juanchi, el ser humano es considerado un ser inferior por desarrollarse antes en el sentido del pensar. De ser otro animal superior, será que quisiste decir, porque eso es lo que consideramos cotidianamente. De ahí lo deconstruyamos y lo cuestionamos. Quien tuviera una mayor inteligencia, nosotros no seríamos superiores. Profe, a la filosofía la podemos definir como una ciencia. Muy buena pregunta, Lourdes, y voy a sacar un ratito el PowerPoint, el Prezi que estamos viendo, que si quieren después les comparto, le digo al profe Jesús que les comparta el link, ¿sí? Del Prezi, no tiene ninguna información extra, ¿no? O sea, es simplemente para no aburrirnos. Tiene un par de títulos nomás. La pregunta de Lourdes es muy buena. Y les voy a hacer para explicarles una pequeña línea de tiempo, ¿sí? Nosotros chicos, filosófica históricamente, podemos dividir la historia en edades. Edad antigua, ahora cuando yo dé clic ustedes van a ver lo que yo estoy escribiendo, ¿sí? Edad media, edad moderna, esperen un minuto, moderna, y edad contemporánea. Hay autores que hablan de que hoy en día ya no estamos en la edad contemporánea, sino que estamos en otra época que le llamamos posmodernidad, ¿sí? Voy a hacer un poquito de historia para responderle a Lourdes, y que estaba presente, tenía que hablar de eso, Lourdes. En la edad, la filosofía tiene un origen y un comienzo. Se dice que el comienzo histórico, el comienzo de la filosofía es histórico, ¿sí? Y la filosofía comienza históricamente, ¿sí? En la antigua Grecia, con un filósofo, con un grupo de filósofos llamados presocráticos, en donde hay uno específicamente que es Tales de Mileto. Y luego se habla de un origen, y se dice que el origen de la filosofía es personal. Es decir, todos nosotros en algún momento de nuestra vida, y el que ya estuvo leyendo la bibliografía habrá leído el asombro, la duda, las situaciones límites, nos podemos hacer alguna pregunta filosófica movida por alguna situación que nos ocurra. Ahora, cuando hablamos del comienzo histórico, nosotros decimos que la filosofía nace en la Edad Antigua, aproximadamente en el siglo VI a.C. Y cuando nace la filosofía aproximadamente en el siglo VI a.C.,
decimos, con este grupo de filósofos que se llaman presocráticos, ¿sí? Y que decimos que la filosofía se dio inicio con estos autores porque fueron los primeros en dar explicaciones racionales y no míticas. Hasta aquel momento la gente se hacía preguntas y se las respondían a través de mitos, ¿sí? Que eran explicaciones o relatos con seres sobrenaturales para explicar algo. Y los presocráticos fueron los primeros en desplazar el mito y comenzar a responder las cuestiones, sobre todo los fenómenos naturales, por qué llueve, por qué hay un eclipse, por qué crece un río, tratando de ocupar su razón. A veces dieron respuestas que hoy en día desde la ciencia actual nos parecen ridículas, pero que fueron intentos de explicación racional. Entonces se dice que la filosofía nace acá con estos autores, ¿sí? Y cuando nace la filosofía junto con la ciencia. Se dice que en la edad antigua se da el paso del mito al logos o al saber racional, y es el nacimiento de la ciencia o el nacimiento de la filosofía. Porque filosofía y ciencia nacen unidas, son indistintas. La filosofía es una ciencia y la ciencia está dentro de la filosofía, ¿sí? Claro, la filosofía va perdiendo terreno, ahí les cuento dónde, cuándo. En la Edad Media sigue esta unión de filosofía y ciencia, y la única separación que se comienza, más que separación, distinción que se comienza a dar acá, es de la teología y la filosofía, como dos disciplinas diferentes. La filosofía estudia racionalmente la realidad y la ciencia, y la teología estudia a Dios y estudia la realidad, pero desde la fe, ¿sí? Recién, chicos, tenemos que llegar a la edad moderna, que decimos que la edad moderna se inicia aproximadamente en el siglo XV después de Cristo, lo voy a poner acá, para decir que ha nacido, que comienzan a separarse de la filosofía las ciencias, las denominadas ciencias particulares. ¿Y por qué se llaman ciencias particulares? Primero que nada, porque a diferencia de la filosofía, ¿sí? Particulares, las ciencias se dedican a estudiar una parte de la realidad. O sea, toman la realidad, la dividen y toman una parte. Las primeras ciencias que se separan de la filosofía son primero la matemática y después la física. Después vendrán las ciencias naturales y después, recién en la edad contemporánea, van a venir las ciencias humanas. Entonces se separan de la filosofía y la distinción que se comienza a hacer es que estas ciencias estudian una parte limitada de la realidad, mientras que la filosofía estudia toda la realidad, que llegan a resultados exactos, y digo exactos entre comillas, porque con el tiempo se va descubriendo que la ciencia no siempre llega a resultados exactos. Es decir, el ideal de exactitud de los resultados lo tenía la matemática, ¿sí? Ahora te respondo, Neri. Pero bueno, con el tiempo también se fue dando cuenta la matemática que también se podía llegar a resultados que no tenían cierta exactitud y certeza. Y cuando aparecen las ciencias naturales, también se agrega esta idea de que científico es aquello que se puede demostrar empíricamente en la experiencia. Entonces, la filosofía queda relegada. La filosofía tiene un método y tiene un objeto, pero el método y el objeto de estudio es diferente. Y se hace otro tipo de preguntas cuya respuesta no se puede verificar en la realidad empírica, o sea, no se puede hacer una experimentación sobre ellas. Entonces, a partir de la edad moderna, salen las ciencias de la filosofía y, como dijo ahí uno de los compañeros, pareciera que la filosofía, la ciencia avanza, ¿sí? Y que pareciera que la filosofía fuera perdiendo terreno. Cosa que es y no es así, porque cuando nosotros llegamos a la edad contemporánea, a la posmodernidad, nos damos cuenta muchas veces hoy que el planteo filosófico sigue y está más vigente que nunca, porque en realidad las ciencias también necesitan de la filosofía. Es decir, detrás de toda ciencia hay planteos filosóficos. Y las ciencias en algún punto de su quehacer científico
también llegan a hacerse preguntas filosóficas, en donde es difícil discernir y determinar qué es filosófico y qué es científico. Por ejemplo, un físico, cuando se comienza a preguntar, por ejemplo, sobre física cuántica, o cuando comienza a preguntarse, hoy hablábamos con los alumnos del universo, si el universo tiene límites o el universo está en expansión. La pregunta de si el universo es limitado nos lleva a preguntarnos qué es el límite, qué hay más allá del límite. Y en algún punto esas son preguntas filosóficas. Un matemático, un físico, puede en el laboratorio hacer un experimento de medición para pesar, por ejemplo, un objeto. Y cuando ese científico se pregunte, bueno, pero ¿y qué es pesar? Se dé cuenta que pesar es comparar. Entonces se plantee si es posible medir de una manera absoluta algo, se está metiendo en planteos filosóficos. Aristóteles hubiera dicho que en realidad es un error nuestro el dividir la realidad, porque la realidad es una y es compleja, y que lo que nosotros hemos ido haciendo a lo largo del tiempo con las ciencias es dividir la realidad en partes para estudiarla de una manera más sencilla. Y en vez de llegar a un conocimiento mayor de la realidad, hay veces que nos hemos ido alejando. ¿Por qué? Porque hemos descuartizado el elefante que yo les acabo de contar. Entonces, cada ciego toma una parte y se olvida de que esa parte es parte de un elefante que es más grande y que es total, ¿sí? Eso ha pasado, por ejemplo, con las ciencias humanas, en donde las ciencias humanas, de tanto querer comprenderlo al hombre, se han ido diversificando. Cada ciencia humana intentó explicar un pedacito diferente del hombre y se perdió muchas veces el eje, ¿sí? Se perdió el objetivo final, que era comprender al hombre en toda su totalidad. Entonces, no sé, Neri, si me animo a decir que filosofía y ciencias son antinomias, es decir, se contraponen, son, o sea, eh, no me animo, es decir, que hay personas que consideran que son dos realidades y perspectivas totalmente diversas. A mí me parece que hay cierto error y equivocación acá, ¿no? Yo creo que en algún punto la ciencia necesita de la filosofía más de lo que cree, y la filosofía es consciente que también necesita de la ciencia. ¿Por qué? Porque muchos de los debates filosóficos se hacen a partir de la ciencia. Si, por ejemplo, yo ahora estoy estudiando un concepto muy interesante, que es el concepto de antropoceno, y es un concepto que en realidad viene de la geología. Entonces, fíjense si yo como filósofa no tendré que dialogar con la ciencia permanentemente. Dice Candelaria, la filosofía puede ser el amor a la sabiduría, por supuesto, ¿sí? Sí, por favor, podés activar el micrófono, no hay problema, ¿sí? Sí, levanten la mano, sí, o ábranse el micrófono, porque por ahí yo no los veo. Ábranse directamente. Les respondo a Candelaria y se abre el micrófono. Sí, Candelaria, el concepto de amor a la sabiduría es la definición etimológica de filosofía, filo amor, sofía sabiduría, y es muy interesante porque hay que entender este amor a la sabiduría como una búsqueda permanente de la sabiduría, sabiendo que nunca vas a llegar a alcanzar totalmente tu objeto amado. Entonces, fíjate que no hablamos de una sofía, de una sabiduría, sino que hablamos de un amor, de una búsqueda incansable, en donde en la filosofía es más importante la pregunta que la respuesta, porque sabes que cada respuesta puede ser rebatible y cuestionada y generar una nueva pregunta, ¿sí? No sé, el que quería abrir o el que quiera abrir micrófono, por favor lo abre, sin problema. Mientras tanto yo voy poniendo el precio, pero por favor actívense el micrófono y los escucho. Juanchi, ¿o quién era el que quería ver? ¿Quién va a empezar? Abigail, te veo con el micrófono prendido. Alejandro también. A ver. Solo era para saber. Bien. Bien, perfecto. Cuando quieran se activan micrófonos, ¿sí? Bien, continuemos con esto, con el preci.
A ver si lo puedo pasar. Esperen, que no sé qué está sucediendo. Ahí está. Tiene su punto de partida a nivel personal la filosofía en el asombro, la duda y las situaciones límite. ¿Qué es esto del asombro, la duda y las situaciones límite? Puede ser que yo nunca en mi vida estudie filosofía, ni en la universidad, ni en el colegio, ni en ningún lado, ni sepa de la existencia de la filosofía. Sin embargo, eso no le quita la posibilidad que yo en algún momento de mi vida pueda hacer filosofía. Porque imagínense lo siguiente, el otro día me lo dijo un alumno y me encantó esta metáfora para traerla. Me dice este alumno, ¿y qué pasaría, profe, si el elefante se moviera o hiciera ruido? Y qué interesante pregunta, le digo, ¿y qué pensás que pasaría? Y me dice él, y bueno, quizás alguno de los ciegos se podría asustar, sería una posibilidad. ¿Qué más podría pasar? Y podría pasar que quizás se harían nuevas preguntas o que quizás les cambiaría de perspectiva, porque si el elefante se mueve, ¿sí? El que estaba tocando la cola ahora puede estar tocando otra cosa. O quizás me dice otro y está interesante la perspectiva, pero después yo se las rebatí, todos comenzarían a escuchar algo común, o sea, todos tenían un conocimiento común que sería el ruido del elefante. Pero evidentemente esto generaría muchas dudas, ¿sí? Claro, da risa, pero fíjense qué interesante. Y yo le decía a mis alumnos, a veces chicos, podemos no ser el ciego filósofo que se mueve alrededor del elefante, pero a veces el elefante se nos mueve. A veces la realidad es la que se mueve, a veces la realidad es la que comienza a hacer ruido. Y cuando la realidad se mueve y comienza a hacer ruido, de repente puede generar en nosotros ciertas cosas. Puede generar, por ejemplo, sorpresa, admiración, asombro, duda, ¿sí? Ya vamos a decir, ver qué son las situaciones límite. Entonces, cuando la realidad se nos mueve, genera en nosotros un cuestionamiento, porque de repente, evidentemente, esa realidad que se movió hace que cambiemos de perspectiva. ¿Cuándo? Y ya los leo. ¿Cuándo nos asombramos? Cuando hay una realidad que no podemos explicar. El gran error que cometemos como seres humanos es pensar que solamente es asombroso aquello que no podemos explicar. Y pensar que si ya lo podemos explicar deja de ser asombroso. Lo cual es un error grande como una casa, porque primero ninguna explicación es definitiva. Sabemos que la ciencia está abierta. La ciencia siempre puede descubrir algo nuevo y diferente a lo que hoy sabe y podemos descubrir que hoy estamos equivocados sobre algunas cuestiones. Además, el hecho que lo podamos explicar no significa que eso no sea asombroso. Que podamos explicar cómo se nos cura o cómo se cicatriza una herida, no deja de ser asombroso que eso ocurra, se dan cuenta, y con esa perfección que ocurre. La duda surge cuando nosotros percibimos una brecha entre lo que es y lo que nosotros creíamos que era. Nosotros tenemos ciertas ideas frente a la realidad y muchas veces se ven puestas en crisis y las cuestionamos. Mientras que las situaciones límites se dan frente a la toma de conciencia de la finitud de la existencia humana en muchos sentidos, ¿no? Generalmente una situación límite es la muerte. Dice Jaspers que uno no vive su propia muerte, sino que nosotros vivimos nuestra muerte a través de la muerte del otro. Cuando un ser querido o cercano se muere, nosotros muchas veces tomamos conciencia de la limitación y finitud de nuestra existencia. Y esto genera evidentemente muchas preguntas, ¿sí? Dice Ezequiel, o quizás complementaría su propio conocimiento se, eh, y les hace repreguntarse. Perfecto, exactamente. Y el ejemplo que yo le decía a mi alumno cuando él me dice, sí, si hiciera ruido tendrían un conocimiento común, yo le dije, sí, no, porque recuerden que yo les dije a ustedes que cada uno de nosotros conoce desde lo que cada uno de nosotros es. Entonces, el conocimiento, entre comillas, puede ser el mismo, y sin embargo, cada uno lo va a escuchar desde donde pueda. Les pongo un ejemplo concreto, la pandemia. Todos vivimos la misma pandemia y la misma cuarentena,
Pero evidentemente no todos nos hicimos las mismas preguntas y lo vivimos de la misma manera. Yo siempre digo que la pandemia fue para todos una situación límite, que generó asombro, duda y un montón de preguntas filosóficas. Pero las preguntas que nos hicimos, las respuestas que nos dimos y lo que generamos a partir de ahí fue muy diferente en cada uno de nosotros. En algunos generó duda, en otros generó asombro, en otros entraron en una situación límite donde se replantearon su trabajo, sus relaciones de pareja. En algunos generó transformación y cambio. Algunos hasta se olvidaron lo que pasaron para que vean cómo somos como seres humanos. En el momento se habrán hecho muchas preguntas y muchos planteos. Y se prometieron cambiar de vida porque se dieron cuenta de un montón de cosas. Y quizás hoy ya se olvidaron de todo eso que pensaron. ¿Por qué? ¿Saben por qué, chicos? Porque hay algo triste. Algo que dice Darío Stanriver. Hay algo entre el hábito y la invisibilidad. Vivimos toda la vida en piloto automático. Hay cosas que se nos hacen habituales y como se nos hacen habituales se nos vuelven invisibles. Y entonces no nos preguntamos. Vivimos en la vorágine de levantarnos, desayunar, salir, trabajar, estar en el caos del tráfico, volver, lidiar con nuestra vida diaria, con la economía, y hay cosas que se nos vuelven invisibles. Fíjense cómo en la pandemia, en la cuarentena, se nos volvió visible. Nos dimos cuenta qué lindo que era salir, qué maravilloso que era ver a los amigos, qué bueno que era trabajar. Pero en la vorágine de la vida diaria a esas cosas no las podemos ver y ni siquiera nos podemos preguntar, asombrar, dudar, cuestionar o tomar conciencia de la finitud de nuestra existencia, ¿no? Que aquello que considerábamos tan habitual como es trabajar, mucha gente por 8 meses no pudo hacerlo. O aquello que era tan habitual que era reunirnos con alguien, por mucho tiempo dejamos de hacerlo. Entonces la filosofía nos invita a que no nos pasen cosas. O sea, si bien es una actitud natural en donde hay puntos de partida como el asombro, la duda y las situaciones límite, no necesitamos que eso ocurra para comenzar a filosofar. Nos podemos comenzar a preguntar. En las áreas de estudio, yo siempre digo que lo que yo busco como docente es que ustedes, cada uno desde el área de estudio que les toca, economía, administración de empresas, contador, etcétera, pueda preguntarse cosas filosóficamente que les va a permitir, chicos, un análisis más acabado y profundo de la realidad. ¿Qué es la economía? ¿Es natural? ¿Es artificial? ¿En qué se basa la idea de economía? ¿Qué es el dinero? Filosofemos sobre el dinero en la era de las criptomonedas, en la era del Bitcoin. ¿Qué es el dinero? ¿Qué es el valor? ¿Quién asigna el valor de algo? Lo pensemos decir, pensemos filosóficamente en realidades que ustedes cotidianamente van a usar. Dice, pero es imposible no vivir en piloto automático, ya que no reflexionamos todo el día. Aparte, si nos preguntamos todo el día preguntas existenciales, nos llevaría a un estado de angustia y parálisis permanente. Supongo, no lo sé. Tenés toda la razón, Ricardo. Yo siempre le digo a mis alumnos que seguramente de las personas que me están escuchando, hay algunas que sí se preguntarán muchas cosas, hay otras que no, hay otras que casi nunca, hay otras que nada. Yo siempre les digo que hay que buscar un punto medio. Aquel que se pregunta demasiado, Ricardo, estoy totalmente de acuerdo con vos. A veces hay que poner el freno y decir, bueno, hay veces en la vida donde hay que vivir, hay que bajar la angustia, hay que bajar el cuestionamiento existencial y hay que tomar ciertas verdades provisionales sin perder el espíritu crítico, pero sabiendo que a veces hay que tomar decisiones para seguir avanzando. Pero hay que buscar ese punto de equilibrio. Para el que no se pregunta nunca nada, está bueno de vez en cuando comenzarse a cuestionar. Por supuesto que, como vos decís, en mi vida diaria hay veces que es necesario vivir y dejar de preguntarse tanto, ¿sí? Pero
hay veces que sí es interesante comenzar a hacerse preguntas eh, sobre nuestra realidad, ¿sí? Encontrar un punto de equilibrio, ¿sí? Para poder, decía Marx, no solamente dedicarme a pensar y cuestionar la realidad, sino también para transformarla, Ricardo, y para poder vivir mejor, ¿no? Yo te pongo un ejemplo que puede parecer medio morboso o medio feo, pero Heidegger decía que todos deberíamos acordarnos al menos una vez a la semana que vamos a morir. Y uno puede decir, ay, qué horror, qué angustiante. Pero por el otro lado, la toma de conciencia de nuestra finitud, fíjate que nos lleva a cambiar la óptica de cómo vemos las cosas, ¿no? Quizás a disfrutar un poco más, a saber priorizar, a tomar mejores decisiones. Todos los 50 que están acá conectados, por ejemplo, saben que somos mortales. Todos, yo creo que ninguno me levantaría la mano y me va a decir, profe, ay, no, yo no sabía que yo era mortal. Racionalmente, todos sabemos y tenemos la certeza de eso. Ahora, existencialmente, pocos nos pusimos a pensar realmente de lo que eso significa. De que realmente me puedo morir hoy, mañana, en el próximo minuto, en la próxima hora. Y que la vida es limitada y que la vida es finita. Y esa toma de conciencia me puede llevar a transformar mi forma de ver la vida, de ver el mundo, de ver mis relaciones, de ver mi trabajo, de ver mis prioridades, lo cual puede resultar muy interesante, ¿sí? Dice Diana, yo diría que sin darnos cuenta estamos filosofando todo el tiempo, o el que pasaría si algún día muero también. Exactamente, Diana, totalmente de acuerdo, ¿sí? Bueno, continuamos. Esto ya lo dijimos. ¿Qué hace la filosofía? Es una búsqueda de la verdad, es una experiencia de encuentros, dice. Implica estar dispuesto a ampliar conocimientos, abrir la mente, aproximarse a lo complejo, ¿sí? Entonces, es este amor a la verdad, como decía una de las compañeras, esta búsqueda de la verdad. ¿Y por qué una experiencia de encuentros? Porque uno puede hacer filosofía solo, pero generalmente la filosofía se da en el diálogo y en la comunicación con el otro. Y nos permite una apertura. ¿Y por qué a la complejidad? Porque tomar conciencia que igual que el elefante, la realidad es compleja. Es decir, es la unión de un montón de elementos que configura una realidad novedosa, nueva, ¿sí? Consiste en pararse en la cima más alta del pensamiento para intentar ver la realidad desde una perspectiva más amplia, ¿sí? Ya los leo. Dice, entonces se puede decir que la filosofía va más allá de la realidad, de una supuesta verdad en la que podemos ver las cosas. A ver, la filosofía se pregunta por toda la realidad y se plantea hasta qué es la realidad, es decir, a qué es aquello a lo cual llamamos realidad, ¿sí? Y también el cuestionamiento, ¿sí? Como vos decís, de lo que es la verdad, es decir, ¿a qué llamamos verdad? ¿Qué es lo que consideramos verdadero? Permanentemente estamos hablando de verdades y la filosofía permanentemente se las pregunta, se las cuestiona, no da nada por hecho, ¿sí? Bien, y dice, tiene el desafío de superar la fragmentación y la desarticulación del saber, esto que yo le decía de dividir la realidad en partes y que cada uno estudie una partecita. Y dialoga con otras disciplinas, con las ciencias, busca puntos de encuentro, identifica y examina supuestos teóricos desde una perspectiva filosófica y ética. O sea, permanentemente está leyendo, está mirando aquellos supuestos teóricos, aquellas categorías en las cuales se basa la ciencia, ¿sí? Para poder analizarlas. Dice, yo creo también que como seres pensantes, para entender el día a día, siempre estamos filosofando, ya sea en el colegio, facultad, trabajo. Es inevitable, es como dice Aristóteles, Alejo, es una actitud natural del hombre, que en algunos se encontrará en mayor medida, otros en menor medida esta actitud natural, pero es inevitable, porque el ser humano necesita pensar, necesita preguntarse, tiene una curiosidad natural e innata.
Dice Neri, la filosofía puede ser una herramienta para evitar el estancamiento en la evolución. Antes pensábamos que la Tierra era el centro, ahora vamos por la conquista del espacio y aún más. Ni hablar de las preguntas que seguimos filosofando como la muerte o el inicio de la existencia. Totalmente, Neri. Es un intento permanente de alcanzar la verdad, ¿no? Dice, el ser humano siempre está buscando respuestas. Y ahí está el tema, por eso la filosofía es infinita. Es decir, nos ejercitamos en una pregunta infinita, ¿por qué? Porque nuestra curiosidad es infinita. Y siempre estamos buscando respuestas y tomando conciencia que las respuestas a las que llegamos nunca son definitivas y siempre se puede preguntar algo más. ¿Sí? Bien. Bueno, ese era todo el power, el prezi que tenía yo para que ya ahí lo ven completito como queda, ¿sí? Fíjense que hemos llegado a la cima del saber. No sé si en realidad no hay, es que primero, Candelaria, habría que definir a qué entendemos por realidad. Yo te diría que sin ser humano no hay filosofía. Habría que definir qué es realidad. El ser humano es una realidad y se encuentra con una realidad y está inserto en una realidad. Y se pregunta permanentemente por esa realidad. Definamos realidad. Yo creo que sin ser humano no hay filosofía. Se busca la verdad, dice Ricardo, ya que puede haber dos filósofos que no coinciden y sin embargo cada uno tendrá su propia verdad. Bueno, pero ahí es un error. Está muy bien tu pregunta, Ricardo, porque en realidad sí se trata de buscar la verdad. El tema es que en la filosofía, igual que en la ciencia, muchas veces en las discusiones se juegan los egos. Entonces, cuando se juegan los egos, se juega el querer tener razón y no buscar la verdad. En el cuento que yo te acabo de contar, los ciegos se pelean. ¿Por qué? Porque todos quieren tener razón. El verdadero ciego filósofo no se pelearía para tener razón. El verdadero ciego filósofo tendría una humildad socrática, como diría Sócrates, solo sé que no sé nada, de tomar conciencia de su propia ignorancia y darse cuenta que su conocimiento es limitado y que evidentemente hay otras formas de conocer al elefante. Entonces no sería una discusión para tener razón, sino que sería un diálogo y un debate para alcanzar la verdad. Dice, la principal raíz de los problemas de los seres humanos es la comunicación. Yo creo que sí. Yo creo, como dice Jaspers, que sí, porque la falta de la comunicación humana es compleja. Yo digo algo y no necesariamente ustedes escuchan lo que yo quise decir, porque cada uno escucha desde donde puede y desde lo que es, porque para comunicarnos usamos el lenguaje, porque el lenguaje está lleno de trampas, equívocos, las palabras a veces no terminan, no son suficientes para manifestar lo que uno piensa, ¿sí? Así que creo que sí, Micaela. Dice, pero la verdad es una, el elefante es uno, más allá de las peleas. Bueno, sí, por un lado sí, podemos decir que el elefante es uno, pero te voy a decir algo loco que me dijo un alumno. ¿Y cómo sabes vos que realmente hay un elefante? ¿Y qué tal si el emperador en vez de ponerte un elefante adelante les puso a los ciegos una cuerda, una víbora, una serpiente, una pared, un plato y les dijo que eso era un elefante que lo toquen? Fíjate que lo que yo te acabo de decir, Neri, es lo que hoy se llama posverdad. Piensen cuántas veces los medios de comunicación nos construyen verdades que nosotros consumimos y damos por ciertas, por verdaderas. Una cosa es hablar del elefante, pero hay verdades más complejas. La crisis económica argentina. Dice, pero científicamente sería uno, supongo. La ciencia, vuelvo a esto. Sí, podemos decir, hay una realidad a la que llamamos elefante, pero hay, a ver, científicamente, es decir, yo te puedo decir, hay de hecho algo que ahí existe, a lo cual científicamente le llamamos elefante. La ciencia, como les dije hace un rato, también trabaja con categorías, trabaja con conceptos. Dice Diana, puede ser que ninguna verdad que se ha dado sea completamente la verdad, por lo tanto buscamos estar cerca de ella.
Sí, a nivel histórico inclusive. Por eso seguimos buscando la verdad, seguimos buscando aproximarnos y por eso, como decía Ricardo, muchas veces los filósofos se pelean porque quieren tener la razón, pero quizás se trate de seguir buscando la verdad. La ciencia en su momento parte de la filosofía, exactamente. A los ciegos los mandó ahí un emperador y para los filósofos en general, jaja, el emperador se reía de los ciegos, hay un emperador para los demás, el emperador veía el todo. Bueno, bien interesante ponernos a filosofar sobre la figura del emperador, ¿no? ¿Qué hacía? ¿Por qué se reía? Si es que se reía, porque el cuento no dice que se reía. ¿Por qué motivo lo llama? ¿Cuál es el objetivo del emperador al hacer esto? ¿Él les puso adelante realmente un elefante o les puso otra cosa? ¿Sí? Quiero que les quede claro algo antes de irse. Eh, el modo de saber filosófico, porque podemos distinguir un modo de saber vulgar, que tiene que ver con un conocimiento natural y cotidiano de la realidad. Puede haber un saber científico, que lo podemos distinguir del filosófico. Hay algo común que tiene el científico y el filosófico, que los dos son demostrativos, explicativos, causales, para entender que la filosofía busca causas últimas, la ciencia es causas próximas, que la filosofía quiere entender toda la realidad, la ciencia quiere estudiar partes de la realidad, que la pregunta filosófica es una pregunta de un alto nivel de generalidad. Un ejemplo, yo a veces le digo a los chicos, si yo estoy en el velorio de mi padre y pregunto por qué se murió, qué es la muerte, puede venir un médico y me puede responder estas preguntas, pero evidentemente mi pregunta no apunta a la respuesta del médico. Yo no quiero que me diga paro cardiorrespiratorio. Yo quiero entender qué es la muerte y por qué mi padre tuvo que morir, que es una pregunta más general, más profunda y de un alto nivel existencial. Y puedo distinguir también el saber mítico, que dijimos que es esta explicación con seres sobrenaturales que intenta explicar algo. La filosofía, como les decía yo, es una disciplina que cuestiona, que problematiza, que critica y que nosotros podemos hacer naturalmente filosofía muchas veces movidos por algunos disparadores como son el asombro, la duda y las situaciones límite. Y por otro lado, también hubo un comienzo histórico de la filosofía en la antigua Grecia, en el siglo VI, con los presocráticos, cuando fueron los primeros autores que comenzaron a dar respuestas racionales y no míticas a sus preguntas. Eso era como para hacer una síntesis de todo lo conversado, ¿sí? Ya estaríamos en hora, quería saber si tienen alguna pregunta como para ir cerrando. A ver, recuerden que esta clase queda grabada, ¿sí? Para los que no pudieron verla o no la pudieron ver completa o la quieran volver a ver. ¿Tendrán alguna duda? ¿Todo claro? Muy bien, muy bien. A full con el práctico entonces. A los que son alumnos míos, los invito a cualquier cosa a preguntar en el foro, ¿sí? Eh, Ahora te digo, Elvira, no sé cuándo, seguramente entre esta semana, a lo largo de esta semana, yo lo voy a apurar al profe Jesús, que es el que la sube, para que la suba, ¿sí? A los que son alumnos míos, cualquier cosa me hacen preguntas en el foro y a los que no le hacen preguntas a sus respectivos profesores, ¿sí? Bueno, bueno, gracias a todos, ¿sí? Por estar. Bueno, y espero que nos podamos volver a ¿cómo se llama? A conectar y a encontrar sincrónicamente, ¿sí? Un gusto, a pesar de que no los puedo ver, pero bueno, los puedo leer y es re interesante esta conexión. Sí, hay que entregarlo al trabajo práctico, a la primera actividad, ¿sí? De integración que ustedes tienen acá, la tienen que entregar, que no recuerdo yo bien la fecha, ya te digo hasta cuándo tenés, hasta el día 14, como dijo tu compañera, 14 del 4, exactamente.
¿sí? La próxima clase, todo lo que sean fechas, no se olviden de fijarse siempre en el foro de novedades. Yo no recuerdo cuándo está estipulada la última clase o si ya hay fecha, porque por ahí eso lo van coordinando con los profes que dan. Así que siempre atenta al foro de novedades, ¿sí? Ahí vas a tener la fecha de la próxima clase. Bueno, muchas gracias, no muy amables ustedes. Les mando muchos cariños a toda la Argentina y a todos que están ahí. Para mí siempre es muy emocionante conectarme con todos. Gracias, ¿no? Gracias por la atención. Muy amables. Nos vemos, chicos. Chau. Dejo de grabar.